Más que una radio. Carrusel Cultural, voces y contexto, un concepto expansivo, todas las voces todas. Pensamientos y temas que constituyen y construyen el país. Programa semanal sobre la actualidad, la cultura en el contexto nacional y mundial. Hola amigos, buenas tardes. Estamos en otro Carrusel Cultural en este mediodía de mayo y vamos a hacer la apertura formal del programa. Saben que para comunicarse con Carrusel Cultural lo pueden hacer a través del 5219-1042, interno 205. Nos pueden dejar un mensaje de WhatsApp en el 15-3378-1859 para sintonizar Carrusel Cultural. Como cada sábado lo hacemos a través de www.arinfo.com.ar. Durante la semana nos mantenemos comunicados a través del Facebook del programa, que es Carrusel Cultural, y a partir de mañana vamos a poder compartir el audio de este programa de hoy, que les adelanto que va a ser muy especial, a través de nuestro canal de YouTube Voces y Contexto Radio. En los últimos 10 minutos vamos a tener la recomendación teatral habitual de nuestra amiga Sandra Paul. Hola Sandra, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Adri? Y bueno, y ya damos comienzo rápidamente al programa de hoy. Vamos a recibir y vamos a saludar a un querido amigo, que es Horacio Tarcus. Hola Horacio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Adriana? Bueno, nosotros muy contentas de que estés aquí en el programa compartiendo con Carrusel Cultural varias reflexiones en un día que hoy es especial. Muchos de nuestros oyentes te conocen, te conocen a través de tu larga trayectoria. Sé que algunos te reconocen como uno de los historiadores del pensamiento de las izquierdas más importante. Y le contamos a nuestros oyentes que Horacio es director del CEDINCI, que es el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierda, y con él vamos a tener un diálogo, creo, muy interesante, porque nos va a hablar de su trayectoria que es conocida a través de su obra y de la dirección del CEDINCI. Y además hoy es un día especial porque hoy es el bicentenario. ¿Querés decirlo vos? Efectivamente, hoy es el bicentenario del nacimiento de Karl Marx. Nada menos. Así que es realmente muy interesante, y por supuesto que para algunos surgirá la duda, el cuestionamiento, ¿cuál es la vigencia de la obra de Karl Marx a 200 años de su nacimiento? Bueno, podemos adelantar algunas hipótesis, ¿no es cierto? Seguro. Sí. Bueno, le contamos a nuestros amigos oyentes que Horacio es doctor en Historia, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, es doctorado en Historia por la Universidad de La Plata, y le queremos preguntar acerca de este Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina. Y lo que yo más quiero preguntarte, bueno, realmente como una curiosidad personal, ¿no? y social también, he leído que nace el centro desde un fondo bibliográfico propio. Bueno, es así, porque yo empecé a reunir documentación sobre las izquierdas cuando se estaba por caernos encima el golpe militar de marzo del 76. Mucha gente en esos años, ya en el 75, se empezaba a desprender por cuestiones de riesgo, de seguridad, aunque no estuviera en una organización guerrillera, ni siquiera en una organización de izquierda. La gente, por prevención,
trataba de sacarse publicaciones y libros de izquierda de sus casas. Han ardido varias fogatas. Así es. Tristemente hemos vivido en esos años verdaderos autos de fe, quemas públicas de libros, como el caso más emblemático, porque se conserva la fotografía y el fílmico en el caso de Centro Editor de América. Editor, sí. Es una cosa terrible ver Lo eso. Lo hemos recordado ¿no? el año pasado acá en el programa, ese triste acontecimiento. Triste episodio. Bueno, entonces yo, un poco irresponsablemente asumía el riesgo de recibir en casa todas esas publicaciones. Y después, durante el proceso... Perdón, pero ¿y no tenías temor? Mirá, la verdad que te mentiría si te dijera que no tenía temor. Sí tenía temor, pero lo hacía igual. Son esas cosas raras que uno hace. Porque la verdad que temor teníamos. Y cuando andábamos con algún libro prohibido, tomábamos el recaudo de que estuviera forrado, envuelto, no sé, junto con otras cosas. Pero o sin las tapas también. Sin las tapas, exactamente. Todavía conservamos en el CEDINSI libros de aquellos años en esas condiciones. Se le arrancaba la portada para que no dijera Marx o Lenin o Trotsky, un montón de ardides que, por supuesto, cuando la represión se ponía fuerte, eran realmente muy limitados. Pero, de cualquier modo, no sé, lo hacíamos porque era, nuestra vida, éramos jóvenes, queríamos leer, nos queríamos formar, y afrontábamos ese riesgo, y pasábamos por ese miedo, cuando utilizo la primera persona del plural, es que yo no estaba solo, éramos varios amigos, compañeros de la facultad. Yo en ese momento cursaba la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, y había un movimiento, digamos, clandestino de préstamo de libros y de circulación, porque obviamente esta bibliografía no estaba en los programas, ni que hablar. Tuvo que pasar muchísimo tiempo hasta que esta bibliografía empezara a circular en los programas académicos. Así es. Yo te diría que muy lentamente fue en los años de la transición democrática, en la década del 80, y de algún modo se estabiliza en la década del 90. Pero es curioso que Marx haya estado fuera de las aulas de ciencias económicas, de filosofía y letras, de historia, con excepciones, pero nosotros hemos tenido grandes pensadores marxistas como Rodolfo Mondolfo, y por ejemplo nunca se le dejó dar marxismo en la universidad, o sea, se lo contrató. Mondolfo era un exiliado italiano del régimen de Mussolini, que se exilió en la Argentina a fines de los 30, pero solo conseguía trabajo como profesor de griego, de latín o de cultura clásica. O sea, el gran marxólogo y marxista italiano no podía dar clases de marxismo, de modo que desarrollaba sus investigaciones en forma independiente. De algún modo su reorientación hacia la helenística, que se hizo muy conocido como el gran helenista a escala internacional, tuvo que ver con que se le bloqueaba el camino como el gran historiador del marxismo, primero en Italia y después en la Argentina. Y hubo excepciones, en 1933 Alfredo Palacios organizó en la Universidad de La Plata un homenaje a Marx por el cincuentenario de su muerte, y ahí varios profesores intervinieron. Hay excepciones honrosas, pero en general podríamos decir que Marx se incorpora mucho después. Claro, ahora esto haciendo una coda, ¿no?, a tu comentario, es también un poco contradictorio porque la recepción de Marx en nuestra élite intelectual fue desde fines del siglo XIX, ¿no? Es muy curioso, ahí sí está Marx, y hay cursos, hay clases enteras sobre Marx en la década de 1890 y de 1900. Sí. Yo trabajé el tema, para mí fue una sorpresa encontrarme con esas clases, porque, Juan Agustín García
un clásico del pensamiento social argentino, la ciudad indiana, sí, está, podríamos decir, informado por el marxismo, constituido por el marxismo. Las clases de Ernesto Quesada, digamos, como sí, padre fundador de la sociología argentina, son realmente notables, clases muy eruditas sobre Marx. El mismo Ingenieros, que en realidad él se forma en la militancia socialista, con su padre era un masón de izquierdas. Entonces, digamos, Marx está en la biblioteca del padre, Marx está en la biblioteca de los socialistas, y después él lo lleva a la cátedra. Pero claro, con la Revolución Rusa, el pensamiento de Marx adquiere un carácter, si se quiere, mucho más subversivo que el que podía tener en 1900 o en 1910. Cuando era una teoría, digamos. Exactamente, era una teoría crítica, subversiva, pero ya con la Revolución Rusa el riesgo de ponerlo en las cátedras es mucho mayor. Hay intentos, los reformistas, los jóvenes reformistas del 18 invitan a un profesor alemán, a un economista que se llama Alfonso Goldschmidt, para que diera unas clases de economía marxista. Era un profesor eminente, conocía a Marx en su lengua nativa, porque bueno, él mismo era alemán, él mismo era economista y filósofo, y esas clases se dictan, pero eso fue un escándalo en la universidad de los 20. La presión desde la iglesia habrá sido muy fuerte. Bueno, justamente la reforma, que también acá tenemos otro aniversario, estamos celebrando los 100 años de la reforma. Ahora mismo en junio se van a cumplir los 100 años del estallido de la reforma en Córdoba. Tiene que ver con que los sectores laicistas, a donde la izquierda estaba a la cabeza de los sectores laicistas, se enfrentan a esa universidad clerical conservadora dominada por los hombres de la élite, que se resistían a la modernización de la universidad, al cogobierno, se resistían a modernizar los programas, y ahí aparece una nueva generación. Claro. Es la generación de Dedoro Roca, la generación de Carlos Astrada, de Saúl Taborda, que en ese momento eran anarcomarxistas. En la época los tildaban de anarco-bolcheviques, porque eran jóvenes anarquistas que descubren el marxismo a partir de la Revolución Rusa. Claro. Horacio, ¿y qué más nos podrías contar sobre el CEDINCI? Bueno, en realidad, claro, nos hemos ido porque el CEDINCI tiene en verdad toda esta prehistoria, pero Yo les sugiero a los oyentes que vayan al CEDINCI, que es un lugar muy lindo, es una casa que uno no se imagina cómo puede contener todo ese fondo bibliográfico y documental que sabemos que tiene, ¿no? Bueno, justamente la casa está, ya estamos en estos días en una campaña por conseguir un nuevo edificio. Nos estamos dirigiendo a todas las autoridades de la ciudad y de la nación, a ver si nos ayudan a encontrar un nuevo refugio para este acervo que ya lleva 20 años de apertura, ¿no? Como bien vos decías, la historia es previa, es la historia de mi propio archivo y de mi propia biblioteca, que empecé a reunir a mediados de los 70. Pero en el año 98 decidimos constituir una asociación civil con un grupo de colegas, la inscribimos, alquilamos una casita muy modesta a donde alojamos ese primer patrimonio, y abrimos al público, a la consulta pública, en abril de 1998. O sea, estamos cumpliendo exactamente 20 años y días. Lo que pasa que ese acervo mío se multiplicó por varios miles, porque estos años la verdad que no paramos de recibir donaciones. Pudimos hacer algunas compras de algún material faltante. Cuando alguna colección viene incompleta, intentamos comprar a través de las librerías de viejo aquel número que falta para completar la colección, y eso permite digitalizarla, permite una catalogación más completa, más exhaustiva. Pero lo que tengo que decir es que la sociedad civil
se ha mostrado muy generosa, muy permeable a nuestro proyecto de recuperar la cultura de izquierdas como parte de nuestro patrimonio histórico. O sea, la falta de respuesta del Estado contrasta con la respuesta de la sociedad civil. Nosotros tenemos colegas que aportan económicamente, que aportan documentación, que aportan trabajo, que vienen a leer, que bueno, nos ofrecen las distintas formas de apoyo que puede recibir nuestro centro. Claro. Por parte del Estado, ahí la repercusión es más difícil. Seguro. Yo veo que hay un sentido de legado, ¿no? Que me parece que es muy muy lindo. Muchas veces reflexionamos con algunos amigos de Carrusel Cultural de esta necesidad del legado, de transmisión del conocimiento y de la experiencia, de la praxis. Y otra cosa que también está de la mano, seguramente que vos conocés mucho más que yo de esto, ¿no? A veces el problema de qué hacer con las bibliotecas personales. Así es. Muchos amigos tienen bibliotecas muy importantes. En la biblioteca forma un sistema de conocimientos, un sistema de pensamiento, y no se puede desmembrar. Entonces, que exista un lugar como Cedinsi que recibe estos fondos documentales, me parece que es como que bueno, como un poco poder respirar aliviado, ¿no? Es decir, ¿qué hago con mi biblioteca personal? No digo con la mía, pero bueno, de personas que digamos que tienen fondos muy importantes en su casa, ¿no? Bueno, mira, tocaste dos puntos claves para mí muy 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 sensibles, ¿no? Que es como la biblioteca como... Perdón que te interrumpa, Horacio, porque otra de las cosas terribles que ocurren, lo sabemos, por supuesto, con respecto a lo mejor a grandes escritores, a personas muy importantes de nuestra vida cultural, que el Estado no recibe, no procesa ese material informativo. Tenemos el caso, bueno, por ejemplo, de la biblioteca de Bioy Casares, que estuvo peregrinando durante mucho tiempo, encerrada en cajas, sin que ese material se pudiera poner a la consulta, ¿no? Bueno, ese justamente es nuestro drama, ¿no? Es acabas de mencionar justamente el eslabón que faltaba, porque hay un fenómeno de apreciar mucho más que antes la biblioteca personal, como bien vos decías, como un sistema, ¿no? Como una totalidad. La biblioteca de un escritor, la biblioteca de un editor, también la de un militante o la de un maestro, podríamos añadir, nos permiten entender cómo era ese mundo, ese universo. Ahora bien, ¿qué pasa con esas bibliotecas? Normalmente esas bibliotecas se desguazan, se venden, se rematan o van a los centros del primer mundo, sí, a donde ahí sí son rescatadas, son compradas, son catalogadas, son valoradas, sí. Son valoradas. O sea, un bibliotecario de Berlín, de Ámsterdam o de Princeton o de Harvard valora más un archivo o una biblioteca de un escritor argentino que cualquier funcionario nacional. Sí, sí, sí. Esto es doloroso decirlo, pero esto es así. O sea, si existe una biblioteca de un escritor más o menos relevante, no hace falta que sea Bioy o que sea Borges, esa biblioteca es comprada, se la viene a buscar, se la embala, se la lleva, se preserva su integralidad y se cataloga pronto, en términos razonables. En nuestro país, como eso no sucede, como esas bibliotecas no son recibidas, o cuando son recibidas quedan en cajas, cuando muchas veces se catalogan, se integran a la colección general sin indicar cuál es la procedencia de ese volumen, porque hoy la tecnología digital nos permite de algún modo reponer la integralidad de una biblioteca sin necesariamente darle un espacio físico. Lo ideal sería que cada biblioteca restituyera, digamos, el espacio físico que tuvo en la casa del particular.
Yo entiendo que eso es muy difícil, implica costos, implica reproducir espacios. En general eso se hace con las grandes figuras intelectuales. Pero hoy una simple catalogación en una base de datos permite incluir un campo a donde se indica la procedencia, y si uno simplemente hace clic en Bioy Casares, Jorge Luis Borges o el autor que sea, uno puede recuperar, no sé, 5.000, 10.000, 20.000 títulos, y uno puede saber qué es lo que leía o no leía, qué es lo que compraba, qué es lo que tenía, qué es lo que le regalaron, qué libros le donaron, qué libros están dedicados, cuáles están marcados. Bueno, el problema es que eso obviamente tiene un costo. Recibir donaciones es una responsabilidad, porque eso implica ampliar el espacio, eso implica comprar estanterías, eso implica un enorme trabajo, una gran vocación. Implica ensuciarse las manos, implica respirar ese polvo, por más que uno tome los recaudos y trabaje con guantes y con barbijos. Bueno, los libros acumulan polvo, juntan bichos, eso lo sabemos. Los que tenemos esa vocación, y bueno, lo hacemos igual, lo hacemos a pulmón, pero reclamamos del Estado un reconocimiento que no viene, porque ¿qué sucede? El Estado no se hace cargo de estas bibliotecas. Estas bibliotecas son demandadas por los centros internacionales. Por otra parte, son demandadas por los coleccionistas. Ahora, ¿qué hacen los coleccionistas? La peinan, como se dice en la jerga, le sacan las perlitas, le sacan el libro dedicado, le sacan la primera edición y mandan, ¿no? Desguazan la biblioteca. Van a visitar a la viuda. Así es. Sacan lo mejor de la colección. Así es. A veces los donantes, a veces ingenuamente o porque necesitan el dinero, llaman primero al librero. El librero saca esas perlitas y nos llaman, y es una pena, porque si el donante nos dice, mira, yo no puedo donarla totalmente, acá hay 30 primeras ediciones valiosas, uno puede hacer una campaña pública. Hicimos muchas veces campañas, a veces antes los hacíamos a través de los diarios, después lo hicimos a través del correo electrónico, ahora lo hacemos por Facebook, y hemos reunido el dinero que a veces le damos al donante, porque yo entiendo que el donante a veces necesita. Entonces a veces podemos reunir un dinero mucho mayor que el que puede dar el librero, y el fondo de archivo o la biblioteca se preservan en su integralidad. Así es. Vamos a escuchar un tema musical que tiene que ver, y después retornamos rápidamente a la charla. Que vamos a conversar sobre el legado de Marx en la actualidad. Escuchamos ya. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato, io ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Seppellire sulla montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire sulla montagna, sotto l'ombra d'un bel fior. Seppellire sulla montagna, sotto l'ombra d'un bel fior.
le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. Questo fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo fiore del partigiano morto per la libertà. Questo fiore del partigiano morto per la libertà. Bueno, compartimos el Bella Ciao aquí con el amigo Horacio Tarcus y con Sandra, que está ansiosa esperando que llegue el momento de su columna. Y retomamos la charla realmente en este bicentenario del nacimiento de Carlos Marx. Es inevitable, necesaria, yo diría también imprescindible, la reflexión acerca de la vigencia de la idea de Marx, que él se decía que no era marxista, ¿no? En este mundo en el que él tan bien pudo describir el funcionamiento del capitalismo, y vemos que no ha perdido vigencia. Es una hipótesis a priori que yo lanzo. Me gustaría escuchar tu opinión, Horacio. Mira, estamos en un momento justamente en un ciclo de revalorización, pero la obra de Marx tuvo ciclos muy diversos. Hay momentos de desconocimiento, de desvalorización, y de pronto vuelve a estar en escena. En vida de Marx, como sabemos, los economistas lo resistieron. Recién a fines del siglo XIX, cuando vivía Engels, pero Marx había fallecido, empiezan las primeras críticas y las primeras recepciones por parte de los economistas académicos. En realidad el pensamiento de Marx primero llega por el mundo de la política, es el movimiento socialista el que lo incorpora en la década de 1880, de 1890. Primero Marx es uno más entre los muchos dirigentes y figuras del socialismo del siglo XIX, y poco a poco va adquiriendo un lugar primordial. ¿Por qué? Porque su obra se va aquilatando. Su obra, si uno la compara con la de otros socialistas del siglo XIX, es una obra que tuvo mayor densidad teórica, mayor alcance conceptual, y el siglo XX vivió ciclos, podríamos decir, de tironeo constante, de reconocimiento y de negación. Hubo muchos Marx en el siglo XIX, porque estaba el Marx de los socialistas, el de los comunistas, el Marx de la nueva izquierda, pero digamos que a fines de la década del 70 y comienzos del 80 empezó un ciclo de reacción, ¿no? El comunismo en la URSS estaba completamente empantanado, la URSS y China comunista estaban enfrentados, China estaba enfrentado con Vietnam, el comunismo, del bloque soviético se había vuelto un comunismo muy dogmático y muy rutinario. El proceso cubano también había entrado ya en la década del 70 en cierta estabilización. Las izquierdas latinoamericanas estaban viviendo dictaduras militares y procesos de retroceso, y ahí aparece casi como un fenómeno mediático, la crisis del marxismo, ¿no? La tapa de Times, la tapa del Newsweek, ¿no? Marx ha muerto, el fin del marxismo, la crisis del marxismo. Y podríamos decir que ese clima de crisis, de repliegue, duró hasta fines del siglo XX
y comienzos de nuestro siglo. O sea, hubo un reflujo. Claro, quizás por la ola neoliberal de los 90. Sin duda, coincidió exactamente con la ola neoliberal, o sea, el neoliberalismo. Incluso quizás con la debilidad del pensamiento filosófico de esos años, ¿no? Y sí, coincidió justamente lo que se llamó el pensamiento débil, lo que se denominaba como el fin de los grandes relatos. La posmodernidad. La posmodernidad. Claro, el fin de la historia, el fin de la modernidad, el fin de las ideologías. Hoy nos parece viejísimo, pero hace 30 años se hablaba ese lenguaje. Sí. Era el lenguaje dominante. Los que seguíamos enseñando Marx en la universidad o escribiendo cosas sobre marxismo parecíamos arqueólogos, ¿no? Bueno, hoy se vive otro clima. Yo siempre tomo un índice que es un índice, si se quiere, de mercado, ¿no? Entre comillas, lo digo con ironía, por supuesto. Los libros de Marx conocieron, las ediciones de los libros de Marx conocieron un reflujo en esos años. Y hoy nos encontramos, yo te diría, de 1998 para acá, cuando se cumplió el aniversario del Manifiesto Comunista, ahí empieza un fenómeno, ¿no? Se sigue reeditando el manifiesto. Pero de un modo descomunal. Mirá, en el año 98, una editorial británica vinculada a la nueva izquierda, a la New Left, que se llama Verso Books, anunció que iba a hacer una edición popular del manifiesto, breve, pequeña, con una pequeña introducción, con una tapa muy linda, con una bandera roja, y anunció que en sucesivos tirajes quería alcanzar el 1.000.000 de ejemplares. Bueno, fue un fenómeno internacional notable porque se vendió en todo el mundo de habla inglesa. Las grandes librerías de los Estados Unidos aparecían las vidrieras con el manifiesto. Esto yo lo conozco porque salió en los medios, lo cubrían, digamos, la gran prensa de los Estados Unidos estaba asombrada de el interés en el año 1998 del manifiesto. Algo semejante ocurrió con las ediciones en español. Yo estoy preparando un libro sobre eso que se va a llamar justamente El Manifiesto Comunista en América Latina, a donde voy siguiendo qué pasó con las ediciones, los prólogos, los traductores, etcétera, etcétera. Bueno, pero volviendo al punto, reaparecen las ediciones en francés, las ediciones en italiano, en turco, digamos, en Turquía, un país que justamente no es demasiado proclive a las ideas revolucionarias, conoció en los últimos 20 años aproximadamente una 30 de ediciones del manifiesto en idioma turco. En Grecia, bueno, sobre todo en estos años de crisis y sublevación popular. Ahora, hay una actualización de Marx, yo te diría, que redobla la crisis capitalista. ¿Por qué este interés? Yo en principio te daría dos respuestas. El interés por el manifiesto yo creo que tiene que ver con que Marx pensó el capitalismo cuando el capitalismo moderno recién comenzaba. Sí. Y la descripción que hace en el Manifiesto Comunista se parece mucho más a nuestro mundo que aquel de 1848, cuando él lo estaba redactando apresurado para que saliera antes de la Revolución. Bueno, él imaginó que el mundo se iba a mercantilizar y que todas las relaciones también se iban a mercantilizar. Relaciones que antes eran relaciones de otro orden, relaciones de reciprocidad, relaciones de afecto, de intercambios generosos, dictados por el amor, por la generosidad, por el compañerismo. Gustos que antes estaban simplemente dictados por la tradición. Bueno, Marx empieza a pensar un mundo a donde los gustos y las necesidades son producidas por el propio capitalismo, a donde el conjunto de nuestras actividades están mercantilizadas, a donde todos y cada uno de los objetos o los servicios que consumimos son mercancías. Marx imaginó, proyectó lo que estaba sucediendo en una región de Europa Occidental
con una visión extraordinariamente profética. Entonces yo creo que esto explica la actualidad del manifiesto. Y justamente en una semana tan agitada y digamos que nos hace recordar tiempos que pensábamos que no iban a volver, pero siempre quieren volver. Quiero compartir con vos y con los oyentes una reflexión, digamos, en palabras del propio Marx, y veamos si es vigente o no. Decía Marx: en un sistema de producción en que toda la trama del proceso de reproducción descansa sobre el crédito, cuando éste cesa repentinamente, tiene que producirse inmediatamente una crisis, una demanda violenta y en tropel de medios de pago. Por eso, a primera vista, la crisis aparece como una simple crisis de crédito y de dinero. Pero, al lado de esto, hay una masa inmensa de esas letras que solo representan negocios de especulación, que ahora se ponen al desnudo y explotan como pompas de jabón. Extraordinario. Sí. Extraordinario. Mira, yo creo que tiene que ver este párrafo brillante que vos traes con lo que yo te diría es la segunda razón por la cual se está volviendo a Marx, porque Marx está pensando las crisis capitalistas como crisis internas al propio sistema. Claro. Marx no cree que las crisis las produzcan determinadas catástrofes coyunturales, que pueden ser catástrofes de la naturaleza, o las guerras, o el mal manejo de tales o cuales capitalistas que fueron irresponsables. Por supuesto, él identifica catástrofes naturales, ve los efectos que pueden tener las guerras en el sistema capitalista, puede ver cierta irresponsabilidad por ejemplo, en los sistemas de crédito, pero él entiende que las crisis son inherentes al propio sistema, que fenoménicamente pueden adoptar cursos que vayan para aquí o para allá, pero él está pensando en crisis inherentes, en crisis estructurales, y está pensando en crisis que, en la medida que se resuelven a favor del capitalismo, implican para el capital un extraordinario negocio, porque el capital se renueva e inicia un nuevo ciclo de expansión. Pero el costo social, en costo en vidas humanas, el costo en pérdida de trabajo para miles o decenas de miles o centenares de miles o millones de personas, el costo para culturas que quedan subordinadas, es altísimo. Entonces, él dice, es cierto, hay desarrollo de las fuerzas productivas, hay crecimiento, el capitalismo no solamente destruye, también produce, pero produce a costa de subsumir, de destruir, de subordinar, de jerarquizar, de dominar. Claro, es un crecimiento con exclusión. Así es. Es un crecimiento con exclusión, es un crecimiento con sujeción, es un crecimiento sujeto a crisis, y él está apostando por lo que hoy nos parece quizás la dimensión más utópica del pensamiento de Marx, que es una producción regulada por la propia humanidad, por los propios productores. Hoy nos resulta muy lejano porque los ensayos de salir del capitalismo, hay que decirlo, han fracasado, ¿no? Sí. La Rusia postsoviética ha vuelto a un capitalismo salvaje, China mismo se sigue denominando un régimen comunista, pero su expansión tiene que ver justamente con la aceptación del capitalismo en su sociedad. Cuba está en una transición muy, muy compleja, pero de cualquier modo justamente la crisis del capitalismo, cómo ha castigado no solamente la periferia más lejana, que es lo que nosotros padecemos, sino a países como España, a países como Grecia, ¿no? A ciertas regiones de Gran Bretaña, regiones, porque digo, cada país tiene su propia periferia, tiene sus propios castigados. El problema de las migraciones, de los refugiados, es el gran problema, ¿no? Como este gran problema, el capitalismo no lo resuelve, sino que podríamos decir que lo acentúa. Entonces, como el trabajo
en términos de empleo disminuye a pesar de que aumenta la productividad del capital. El sistema capitalista también expulsa. El sistema capitalista deja fuera a buena parte de la población y genera estas sociedades duales, como parece que en nuestro país muchos quisieran vivir, ¿no? Estos que dicen, bueno, en nuestro país sobran, ¿no?, una cantidad de personas que son las que no producen, las que no trabajan, ¿no? Los desocupados están de más. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Tiene que proteger a los que están dentro del sistema a través de mecanismos de seguridad. Entonces el Estado se tiene que retirar de la economía y generar un sistema de seguridad de modo que los excluidos no nos asalten. Claro, pero coincido por supuesto con vos, Horacio, y justamente la característica del sistema es la exclusión, es decir, no es una falla del sistema, es intrínseca. Así es. No hay intención de que eso sea diferente, sino hay una intención de que, bueno, se acepte que es así. Así es. Y que se naturalice que sea así. Bueno, es que, digamos, cada vez cuando realmente vemos la televisión argentina, podríamos poner ejemplos en otros lugares del mundo, pero la circulación de economistas neoliberales que naturalizan esto y le echan la culpa, digamos, a la sociedad, a la propia gente, ¿no? Cuando estigmatizan a los que ya están estigmatizados socialmente porque se quedan fuera del sistema y los presentan como personas que sobran a su propia noción del sistema, y los ven como una amenaza y le piden al Estado justamente que refuerce la seguridad. Realmente, digo, cuanto más ese tipo de economistas y ese tipo de políticos monopolizan el discurso, yo creo que más la juventud va a buscar una respuesta en autores como Marx, porque va a decir, esto realmente es un pensamiento horrible que está teniendo consecuencias desastrosas para nuestras vidas. Para nuestras vidas, claro. Y además esto que vos decís, ¿no? Muchas veces escuchamos a economistas muy renombrados, muy connotados, y uno nota que se quedan muy cortos en el análisis, que no van más allá de un diagnóstico y de una justificación, pero no se aborda a las causas que generan ciertas situaciones, ¿no? Entonces ahí uno ve, que falta el análisis crítico, que nos lo da el marxismo justamente. Efectivamente, yo creo que lo que predomina hoy en los medios, digamos, los economistas estrella hoy en la televisión, todo lo analizan en términos de mercado y todo lo analizan en términos de los riesgos de la intromisión del Estado en la economía, ¿no? Entonces, incluso los riesgos de la intromisión del pasado. Absolutamente. No, digamos, hay una voluntad de dejar el pasado atrás y más vuelve el pasado, ¿no? Sí. Cuanto más negación justamente hay, podríamos decir que el pasado menos pasa, porque se cobra su revancha el pasado negado. Y yo creo que esta locura de que el Estado tiene que dejar la economía librada a su propia suerte y tiene que concentrarse en las cuestiones de seguridad, refuerzan la peor cara del capitalismo, que es esta cara neoliberal, que es la que hoy aparece expresada a través de los medios, ¿no? Sí, aparte aparece, legitimada a través de un discurso que viene desde arriba, ¿no? Y eso realmente es muy preocupante. Bueno, mirá, el modelo que está, que no lo dicen quizás explícitamente los políticos, se atreven un poco más los economistas, es lo que algunos autores llaman la sociedad dual. La sociedad dual, como la pensaban autores como André Gorz, Ernest Mandel, es una sociedad que dice, el capitalismo hoy le puede dar trabajo a cierto sector calificado de los trabajadores, de los empleados, y ese sector va a tener protección social, ese sector va a tener seguridad, ese sector va a tener educación y vivienda.
El resto no tiene cabida dentro del sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vivir en barrios cerrados porque este sector excluido nos va a amenazar, pero ese sector no tiene lugar o tales países no son viables. Claro. Entonces, digamos, los no viables, los que quedaron afuera, no les podemos dar trabajo, no le podemos dar lugar en la División Internacional del Trabajo. Entonces lo que tenemos que hacer es generar megasistemas de seguridad para que no nos ataquen. Claro. Entonces es realmente una antiutopía. El capitalismo en términos neoliberales es realmente distopía. Una distopía, efectivamente, una distopía. Bueno, Horacio, seguiríamos charlando mucho tiempo más, pero el tiempo se va agotando. Pero nos gustaría volver a recibirte en otro momento en Carrusel Cultural y que nos hables de tus libros y bueno, seguir conversando y haciendo un poco de luz a esto que nos preocupa a todos. Encantadísimo, muchas gracias por la invitación y vuelvo cuando quieras. Y ahora vamos a escuchar, si querés quedate, porque son imperdibles las recomendaciones teatrales de Sandra. Me gusta mucho el teatro, así que lo voy a escuchar con atención. Bueno, pasamos de Marx entonces a Ibsen. Bueno, que era, no sé si era anarquista, pero bueno, era muy admirado por los anarquistas, ¿no? Exactamente. Incluso esta obra de la que voy a hablar es Un enemigo del pueblo, que está en el Teatro Regio, y que bueno, casualmente en esto la prensa burguesa de cuando se estrenó esta obra se extrañaba por el éxito entre los trabajadores, ¿no? Porque bueno, en la obra arremete contra el populacho, digamos, y bueno, una de las cosas que los argumentos eran bueno, pero arremete contra todas las farsas en realidad, y eso es una de las cosas que se admiran de su obra. Así que bueno, esta es una apuesta de Lisandro Fix, de este clásico en su versión original, traducida y adaptada por el mismo director, que también compuso la música original. Y bueno, se trata de el doctor Stockman, que descubre la contaminación de las aguas en un balneario que es la fuente de ingresos de un pueblo que administra su propio hermano, el intendente. Aquí salta el conflicto privado entre ellos a partir de este hecho público, digamos, donde se evidencia la rivalidad y la competencia y los celos entre ellos desde la infancia, que bueno, aplasta el amor fraterno que también existe, ¿no? ¿Quién tiene la razón en esta pelea? Bueno, si lo pensamos éticamente, sin dudas el médico. La salud pública está en riesgo y hubo errores técnicos que los responsables debían asumir. Si lo pensamos en términos económicos, la razón amañada es de los otros, de esa mayoría que la ataca tratándola de ignorante y manipulable. Las fuerzas vivas del pueblo y la prensa parecen en un comienzo apoyarlo, pero luego entran bueno, muestran que también quieren sacar ventaja política y económica de este asunto, y la corrupción hace lo suyo, ¿no? Así que ahí la trama da un giro inesperado y el doctor Stockman se convierte en el enemigo del pueblo. La posverdad se impone y ese pueblo elige a quién le quiere creer. En esta propuesta, rompiendo con la cuarta pared, el auditorio va a participar de esa escena, aunque se debe forzar el resultado para no modificar el sentido del texto. Bueno, esta obra está escrita en 1882, impresiona por su vigencia, dado que habla de cuestiones universales y atemporales que siguen afectando las relaciones humanas. Los poderosos con sus intereses ocultos que manejan nuestro futuro, y aunque el protagonista de esta historia despotrique en contra de la democracia por la falta de educación y compromisos cívicos, reclamando en cierto modo el voto calificado, es por lo menos de lo que a él se lo acusa, hay algo peor, ¿no?, en mi punto de vista, que es la falta de principios éticos que atraviesa toda la estructura social. El egoísmo, la ambición, la falta de valores que siguen haciendo estragos en esta humanidad que no aprende.
Y yo diría que no siempre el pueblo se equivoca, pero lo hace bastante seguido. Lamentablemente. Así que bueno, la escenografía es realista y funcional. Es como donde se debaten estos personajes, que es como si reprodujeran el mito de Caín y Abel entre los dos hermanos. Magistralmente interpretados por Juan Leirado, y como el médico, y Raúl Rizzo como el típico político que acomoda las piezas como más le convienen. Un gran elenco integrado por Edgardo Moreira, Romina Fernández, Bruno Pedicone y Viviana Puerta, que acompaña eficazmente. Así que bueno, nada que no sepamos, pero mucho para reflexionar es lo que ofrece esta obra. Está en el Teatro Regio, está de jueves a domingo, 20-30 horas. Eso pueden entrar a la web del complejo teatral, y bueno, vayan a verlo porque vale la pena, está muy bien realizado. Así que, ¿querés que te diga otra más? ¿Hay tiempito? Mira, quiero leer un mensaje para Horacio. Un oyente dice: un lujo el entrevistado. Con mi esposo recordamos que en los años 80 desenterramos libros en la casa de mi suegra, que lamentablemente estaban muy deteriorados. Triste época vivida. Muy interesante nota. Jorge y Mari de Ramos Mejía. Muchísimas gracias. ¿Hay tiempo para aunque sea para la mención? Porque está nuestro amigo. Bueno, yo hablo rápido, así que lo podemos. Sí. Es una obra, Corazón de Titanio. Uh-huh. Es una obra que está en el Teatro del Pueblo. Hay que ir antes de que se muden. Los domingos, exacto, aprovechar para estar en ese lugar tan histórico, sí. ¿No? A las 20 horas. Corazón de Titanio es... yo me hice una pregunta cuando salí de esa obra, que era: ¿puede una persona volverse loca ante el desamor de sus padres? Sí. Bueno, esta es una de las tantas preguntas, ¿no? Y la obra se trata de Cristina y Lorenzo, que desandan un laberinto. Esto tiene un doble sentido porque tiene que ver con la escenografía que se hizo, que es bastante audaz, con el laberinto en el que se convirtió esa relación. Y las frustraciones hicieron de Cristina una madre tiránica, perversa, incapaz de empatizar con su hijo. Se espera que el amor maternal supere el egoísmo que todos tenemos de alguna manera, pero bueno, y acá me surgió otra pregunta: ¿la maternidad nos hace mejor personas? ¿Mejor persona? Y es dudoso, ¿no? Bueno, Lorenzo debió estar pupilo desde la infancia. Su madre vio a su madre cometer algunos hechos bastante santos. Cargar con la culpa por la decadencia del padre y de su muerte, que bueno, después también tuvo un matrimonio que no, que de alguna manera se casó con una mujer tan abusiva como su madre. Bueno, todo esto y mucho más, con situaciones inconfesables, digamos, si fueran reales, se puede ver en esta propuesta en clave de humor negro que escribió Miguel Ángel Diani, un texto brillante, y la dirección de Alejandra Galdame, que también, como repito, con esa escenografía audaz que ya la van a ver, no se les voy a contar, habla en sí misma de la relación, esa escenografía, digamos. Bueno, con una mirada un tanto piadosa de estos dos seres incapacitados, porque para mí la falta de amor enferma tanto al que no lo recibe como al que no lo da. Claro. Así que bueno, Nicola, el rol ya de la madre Julia Sarr, excelente, y Gabriel Nicola, que también transmite esa vulnerabilidad de ese hombre niño, que no se resigna a la frialdad de la madre. Y bueno, una conexión notable entre los dos artistas, así que bueno, es una obra con un humor inteligente, ácido, por momentos absurdo, así que bueno, vayan a verla porque realmente vale la pena, es muy buena obra. Teatro del Pueblo, Rodríguez Peña 9:43, domingos 20 horas. Muy bien, bueno, llegamos al final de Carrusel Cultural de hoy. Muchas gracias, Horacio. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por la presencia, y bueno,
y por la trayectoria. Gracias, Sandra, y muchas gracias a Alex, nuestro operador del día de hoy. Que tengamos todos una buena semana. Gracias. Gracias. Voces y contextos siguen girando hasta el próximo Carrusel Cultural.